Hola y bienvenido al canal ABF Economist. Seguimos de resultados y esta semana grandes empresas han reportado sus resultados contables. Y vamos a repasar los resultados de Novo Nordisk, Walt Disney, McDonald's, Uber, Fortinet y Eli Lilly. Así que vamos al lío. Bien, comenzamos por la mayor franquicia del mundo, McDonald's, que ha batido tanto las estimaciones de beneficio por acción como de ingresos. Vemos unos ingresos sólidos, puesto que ha reportado unos ingresos de 6,84 billones de dólares con un crecimiento interanual del 5%, superando las expectativas. También reporta un buen beneficio por acción, puesto que ha sido de 3,19 dólares por acción y ha superado las estimaciones y refleja una buena gestión de costes y márgenes. Vemos también unas buenas ventas comparables globales, puesto que las ventas comparables han subido un 3,8% a nivel global, destacando buenos resultados en mercados internacionales y en licencias. También vemos un impulso promocional, puesto que las iniciativas de menús a 5 dólares y el regreso del Snack Wrap han atraído a consumidores sensibles al precio, impulsando así el tráfico en restaurantes. Destacamos también una noticia negativa, y es que existen ciertos desafíos persistentes, como puede ser la inflación, especialmente en Europa, y la presión sobre los consumidores de bajos ingresos que siguen afectando al gasto promedio en los restaurantes. Pues vemos que después de estos buenos resultados, McDonald's está subiendo un 2,52% y la podemos encontrar a 307 dólares por acción. Y como podemos ver, los ingresos crecen al 5%, el ingreso operativo crece un 11% y el beneficio neto también un 11%. Y vemos como el beneficio por acción de 2,80 dólares a 3,14, con lo que estamos viendo muy buenos números de McDonald's. También vemos que los ingresos procedentes de restaurantes franquiciados aumentan un 7%. De esta manera vemos cómo los ingresos crecen al 5%, aunque también vemos cómo los costes y los gastos operativos crecen un 4%. Pero vemos que en el global tan solamente sube un 1% interanual. Pues bien, vemos un beneficio operativo que crece al 11%, un muy buen crecimiento para McDonald's, que hay que decir que es una empresa de bajo crecimiento, y vemos así un beneficio neto que crece al 11%, a doble dígito. Es decir, estamos hablando de la mayor empresa franquiciada del mundo que está creciendo a doble dígito. Y vemos también cómo los beneficios por acción crecen al 12%, con lo que vemos que McDonald's este trimestre lo ha hecho espectacular. Y como podemos ver, McDonald's cotiza a 307 dólares por acción, muy cerquita de máximos históricos, que están en 320 dólares por acción. Vemos que cotiza valoración PER a 26 veces beneficios, y hay que decir que es una empresa que cotiza un poquito por encima de la valoración media de su sector, debido a la calidad del negocio. Sí que es cierto que la valoración actual está un poquito por encima de la media de la última década, pero no vemos las desorbitadas valoraciones en las que estaba cotizando a 35 veces beneficios. Con lo que yo creo que McDonald's está cotizando al precio justo en la actualidad, y sobre todo después de reportar estos buenos resultados. Bueno, pasamos a Novo Nordisk, empresa que se está desplomando en bolsa en el último año. Y vemos cómo ha batido las previsiones de beneficios por acción, pero se ha quedado atrás en ingresos. Vemos, por ejemplo, que las ventas crecen al 13%, un 18% a tipo constante de cambio, pero no han batido las estimaciones, y los ingresos de diabetes y obesidad han crecido al 16% de promedio en la primera mitad de 2025. Vemos una noticia positiva en el beneficio neto y operativo, puesto que ha aumentado un 32% el beneficio neto, y el beneficio bruto ha crecido un 29%, además de crecer también al 29% el beneficio operativo. Y vemos cómo los beneficios por acción han batido las estimaciones de los expertos. Vemos también un impulso de la obesidad y el GLP-1, puesto que el segmento de obesidad ha crecido al 56%, impulsado por Wegovy, que ha subido un 75%. Y vemos como el segmento de diabetes con GLP-1 para diabetes ha crecido al 8%. Un crecimiento un poquito rácano, pero podemos ver que existe crecimiento por lo menos, puesto que estamos delante de una empresa que está siendo muy castigada en bolsa y está reportando un crecimiento muy bueno tanto en ingresos como en beneficios.
pero podemos ver cómo los costes crecen al 27%, reduciendo el margen al 83,4%, que como vemos es un margen muy bueno. Vemos también un aumento de los gastos de venta y administrativos del 15%, y el I+D ha caído un 11% por previsiones futuras. Y hay que destacar también que la empresa ha bajado la guía para 2025 con unas ventas esperadas ahora de entre el 8 y el 14% frente al 13 y el 21%, y vemos como ahora la estimación del beneficio operativo crece al 10 y al 16, rebajándolo de la anterior estimación. Además, la empresa destaca cierta rivalidad con Eli Lilly y copias que reducen su crecimiento. Pues bien, la empresa se ha dejado en bolsa un 5,6% después de reportar estos buenos resultados. Es que hay que destacar que existe muchísima incertidumbre con Novo Nordisk, debido a que está trasladando la incertidumbre futura que parece ser que pueda tener por la rebajada de crecimiento en el sector de la obesidad a la cotización futura. Y yo creo personalmente que estamos viendo ahora mismo lo peor en Novo Nordisk, que está cotizando a 297 coronas danesas por acción, puesto que hay que recordar que es una empresa que cotiza en Dinamarca. Pero estamos viendo cómo la empresa tiene unas ventas netas que crecen al 16%, el beneficio operativo crece al 25% y el beneficio neto un 22%. Y vemos cómo los EPS crecen un 23% interanual. Vemos a una empresa que está creciendo como mínimo al 20% en las ratios más importantes que podemos ver. Podemos ver también que el margen bruto está en el 83,4%, sí que es cierto que se reduce respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, pero aumenta el margen operativo del 43,3 al 46,6. Y el margen neto también vemos que aumenta del 35,8 actual desde el 34,1 del ejercicio anterior. También podemos ver otras métricas de valoración como el CAPEX que aumenta un 48%, sí que es cierto que el Free Cash Flow se reduce un 19%, pero por ejemplo los activos de la empresa crecen un 31%, además de que el capital de la empresa está aumentando un 49% debido a la mala situación que está viviendo la empresa en la actualidad en bolsa. Puesto que si vemos las métricas de valoración de Novo Nordisk, vemos a una empresa que crece a buen ritmo y con fortaleza financiera. Pues bien, como podemos ver en la cotización de la acción desde máximos históricos no ha parado de caer y está cotizando en la actualidad a 290 coronas danesas por acción. Y vemos que por valoración PER está cotizando a 11,6 veces beneficios, que son los mínimos de largo de la última década. Creo personalmente que Novo Nordisk es una muy buena oportunidad de inversión en la actualidad, debido a la elevadísima incertidumbre que existe ahora mismo con la empresa, y estamos viendo que está cotizando a niveles de 2022, que fue cuando la empresa empezó a producir y comercializar los fármacos contra la obesidad, que proyectan grandes beneficios futuros, pero ahora existe bastante incertidumbre por la bajada de cuota de mercado que pueda tener. Así que estaremos muy atentos a cómo se comporta Novo Nordisk en bolsa. Bien, pasamos a Disney, que también ha vivido unos malos momentos en los últimos meses y vemos que ha batido estimaciones de beneficios por acción, pero no de ingresos. Vemos unos ingresos modestos y unos beneficios por acción fuertes, puesto que los ingresos tan solamente han crecido al 2%, ligeramente por debajo del consenso, pero el beneficio por acción ha crecido un 16% interanual, superando las estimaciones de largo. Vemos que el streaming vuelve a beneficios debido a que registra ingresos de 6,1 billones de dólares, lo que significa un aumento del 6%. Y vemos que el EBIT es de 346 millones, y hace un año ofrecía pérdidas para Disney. Vemos que Disney Plus llega a 127 millones de suscriptores y Hulu a 55,5. Vemos que los parques y experiencias sobresalen, puesto que los ingresos crecen al 8% y el beneficio operativo sube un 13% en este segmento, impulsado por fuertes visitas en parques temáticos. Vemos también que las iniciativas estratégicas impulsan el futuro, puesto que el nuevo servicio de ESPN de streaming, que se basan en acuerdos con la NFL y la WWE, están consolidando los ingresos futuros del segmento del streaming.
Vemos también una consolidación en Hulu dentro de Disney Plus, proyectando así mayores ingresos y eficiencia. Pero una noticia bastante importante es que los medios de televisión están en declive, puesto que el Linear TV cayó un 15%, con ingresos por publicidad que se están reduciendo y descenso de la audiencia, afectando así el EBITDA del segmento. Y vemos que esta noticia ha pesado muchísimo, y vemos que Disney está bajando de cotización prácticamente un 3%, y podemos encontrar a Disney a $115 por acción. Sí que es cierto que los ingresos crecen tan solamente al 2%, pero si vemos los beneficios por acción, que es la métrica que nos importa, vemos que crecen al 16%. Un muy buen crecimiento para Disney, que vemos que está remontando por programas de eficiencia. También podemos ver cómo el Free Cash Flow aumenta un 53%, una noticia muy positiva para Disney. Además, podemos ver por ingresos que el sector de entretenimiento crece al 1%, el sector de deportes decrece un 5% y el sector de experiencias crece un 8% en ingresos, con lo que de manera global los ingresos crecen al 2%. Y si vemos el beneficio operativo de estos segmentos, en entretenimiento decrece un 15%, el sector deportivo crece un 29% y el sector de experiencias un 13%, con lo que vemos que el beneficio operativo crece un 8% de media. Pues bien, podemos ver a Disney que está remontando después de las malas cotizaciones en las que ha llegado a estar, en torno a los $80 por acción, que es el mínimo en los que ha cotizado en los últimos años, y es que como vemos Disney desde 2022 se ha desplomado en bolsa por una mala gestión de su modelo de negocio. Y vemos ahora que con el nuevo CEO está remontando y la estamos viendo en máximos de los últimos 3 años. También podemos ver que por valoración PER está cotizando a 18 veces beneficios, múltiplos ni mucho menos disparatados debido a que están en línea con la cotización que ha tenido en la última década. Con lo que yo creo que Disney lo está haciendo muy bien ahora mismo y está en línea de remontar la situación en la que estaba. Bien, pasamos a ver a Uber Technologies, que ha batido tanto estimaciones de beneficios por acción como de ingresos. Vemos unos buenos ingresos que crecen al 18% interanual y las reservas crecen al 18%, superando así las previsiones del mercado. Vemos una rentabilidad operativa positiva, puesto que el beneficio operativo crece al 82% y el EBITDA ajustado al 35%, con márgenes sobre reservas del 4,5%. También vemos buenas noticias con el flujo operativo, que es de 2,56 billones, y el flujo de caja libre está en 2,48, aumentando así un 44% interanual. Además, vemos una autorización de recompra de $20 billones, lo que representaría el 11% de capitalización actual, y con una intención de usar el 50% del flujo libre. Vemos también una expansión de usuarios y los viajes, puesto que los usuarios crecen al 15% y los viajes totales al 18%. Y además reporta un crecimiento sólido tanto en movilidad como en delivery. Pero sí que es cierto que existe cierta preocupación por la competencia, debido al riesgo y la inversión en vehículos autónomos como son los robotaxis de Tesla y las asociaciones con Waymo o Baidu. De esta manera vemos a Uber que está bajando en bolsa tan solo un 1% después de reportar buenos resultados, pero con cierta incertidumbre futura. Y podemos encontrar a Uber a $89 por acción. Podemos ver que la tarifa mensual para los consumidores sube un 15%, vemos como las reservas brutas crecen al 17% y los ingresos al 18%. Con lo que vemos un beneficio operativo que crece al 82%, una brutalidad que está reportando Uber. También vemos un EBITDA ajustado que crece al 35% interanual y el Free Cash Flow aumenta un 44%. También vemos por segmentos que los ingresos de movilidad crecen al 19% y los ingresos de entregas al 25%. Con lo que vemos que los ingresos totales aumentan en 18%. Y como podemos ver, el segmento de movilidad es el que más ingresos aporta en el modelo de negocio. Pues bien, vemos a Uber cotizando muy cerquita de máximos históricos, pero tan solamente cotizando a 15 veces beneficios. Y hay que decir que es una empresa que está creciendo a un ritmo espectacular,
y existen muchas expectativas futuras de crecimiento. Pero sí que es cierto que con la incertidumbre de los robotaxis de Tesla y ciertas asociaciones de empresas de vehículos autónomos, se han rebajado estas expectativas. Pero personalmente veo que Uber puede tener muchísimo potencial dentro de unos años, así que estaremos atentos a cómo se comporta en bolsa. Pasamos a ver a Fortinet, empresa de ciberseguridad que ha batido estimaciones de beneficios por acción, pero no de ingresos, que se ha quedado muy justo. Vemos cómo los ingresos crecen al 14% y la facturación crece al 15%. Vemos también unos beneficios por acción ajustados de 0,64 dólares frente a los 0,58 estimados, creciendo un 8% interanual, y el margen operativo es del 33% y el margen bruto del 81%. También vemos buen crecimiento en la plataforma de ciberseguridad, que ha crecido un 22%, y las soluciones de operaciones de seguridad crece al 35%, representando así el 35% de la facturación total. Pero hay dos noticias que han hecho desplomar a Fortinet en bolsa, que es la incertidumbre en el ciclo de renovación de firewalls, puesto que solo entre el 40 y el 50% del ciclo estimado de los 450 millones ya se ha completado, generando así dudas sobre el crecimiento futuro, puesto que es posible que ya se haya alcanzado el punto máximo de demanda. También podemos ver mucha incertidumbre en cuanto a la orientación. También vemos mucha incertidumbre en cuanto a la orientación de la guía para el tercer trimestre y la guía para el año fiscal 2025, puesto que la previsión tanto de ingresos, facturación y beneficios por acción es ligeramente por debajo del consenso estimado previamente por la empresa. Y como vemos, la empresa está bajando en pre-market un 20% después de estos resultados buenos, pero con mucha incertidumbre por la facturación bruta futura. Así que vemos que Fortinet pasa de 96 dólares por acción a unos 75 dólares en cuanto abra el mercado. Bien, vemos cómo los ingresos totales crecen a buen ritmo, así como la facturación bruta que ha reportado la empresa. Vemos también que el flujo de caja operativo crece a buen ritmo, así como el free cash flow que aumenta respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Y lo que preocupa verdaderamente en Fortinet es la guía para el tercer trimestre de 2025 y para la guía de 2025 total, puesto que están rebajando el crecimiento que previamente habían estimado. Y como vamos a ver, es una empresa que estaba cotizando a valoraciones elevadas debido a este elevado crecimiento que habían reportado. Y como vemos, Fortinet estaba cotizando a 38,5 veces beneficios, que no son valoraciones de burbuja, pero vemos que son bastante elevadas, puesto que estamos delante de una empresa de elevado crecimiento, y con esta rebajada de expectativas futuras, existe bastante incertidumbre en bolsa, cosa que no gusta nada, y está bajando en pre-market un 20% y llegará a cotizar a unos 75 dólares por acción, que es el mínimo anual. Así que puede ser que estemos delante de una buena oportunidad de inversión en Fortinet, empresa líder mundial de ciberseguridad, que por estos resultados se está desplomando en bolsa. Y es en estas situaciones en las que existen buenas oportunidades de inversión. Pasamos a ver a Eli Lilly, competencia directa de Novo Nordisk, que ha batido estimaciones de beneficios por acción y de ingresos. Vemos cómo la facturación ha subido un 38% interanual, superando así las estimaciones, y vemos un beneficio por acción de 6,31 dólares, superiores frente a los estimados y con un aumento brutal respecto a los 3,92 dólares de 2024. Vemos también un impulso muy grande en Mounjaro y Zepbound, puesto que las ventas de Mounjaro están en 5,20 billones de dólares y las de Zepbound en 3,38, con una fuerte participación en el mercado estadounidense. Vemos también una guía para 2025 revisada al alza, puesto que se esperan que los ingresos estén entre 60 y 62 billones y los beneficios por acción ajustados entre 21,75 y 23. Siendo así más optimistas que en la previsión anterior. Pero vemos cómo existe un bajón por la píldora contra la obesidad, puesto que a pesar de que ha cumplido objetivos, la futura pastilla ha mostrado una pérdida de peso promedio del 12,4%, por debajo de las expectativas, generando así incertidumbre.
Y esto es lo que explica que Eli Lilly esté bajando en bolsa un 7,5% después de reportar buen crecimiento tanto en ingresos como beneficios por acción. Y podemos encontrar a Eli Lilly a $746 por acción, pero en cuanto abra el mercado estará cotizando a $690. Puesto que estamos viendo a una empresa que crece al 38% de ingresos y vemos que los beneficios netos crecen al 60% y los beneficios por acción al 61%. Y también vemos por productos que los principales medicamentos como son Mounjaro crecen al 68%, Zepbound al 172% y Verzenio al 12%. Pero como ya sabemos, al mercado no le gusta la incertidumbre y está castigando a Eli Lilly con una bajada de más del 7%. Sí que es cierto que está cotizando a valoraciones muy elevadas, como las 60 veces beneficios actuales antes de reportar resultados, pero sí que es cierto que es una empresa que tiene un crecimiento espectacular y existen muchas expectativas de crecimiento de los beneficios y de ingresos por el medicamento contra la obesidad. Y vemos a Novo Nordisk cómo se está desplomando en bolsa, que es su principal competencia. Y además vemos que desde máximos históricos, Eli Lilly también ha tenido una corrección un poquito significativa, pero nada comparable a la de Novo Nordisk. Así que estaremos muy atentos a cómo se comportan en las próximas semanas. Y esto es todo, déjame en los comentarios tu opinión sobre estos resultados y si crees que alguna empresa cotiza a precios razonables en la actualidad. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.